Muy buenos días con todos. ¿Se me escucha bien? ¿Se me está escuchando bien? Estoy desde otro dispositivo. Por favor, háganmelo saber en el chat. Si todo está yendo bien. ¿Se me escucha bien? ¿Se está viendo bien? Estoy desde otro dispositivo. Sí se escucha bien, ¿no? Ok. Bien, entonces vamos a continuar con la semana 3, en donde tocaremos ese tema de electrodinámica. ¿Ok? Entonces, vamos a ver básicamente todo lo relacionado con circuitos eléctricos. ¿Ok? Y estos circuitos eléctricos van a usarse justamente en la vida diaria, como por ejemplo, lo vamos a usar en una plancha. En el funcionamiento de una plancha se basa justamente en lo que vamos a estudiar. O, por ejemplo, en una cocina eléctrica. Entonces, estas son aplicaciones cotidianas de lo que nosotros podemos encontrar justamente aplicando justamente lo que vamos a ver, ¿ok? Y ahora, en el transporte, no yendo muy lejos, acá en Lima ya se inauguró el bus eléctrico, hace algunos años nada más. Es un bus muy moderno y no utiliza ni gas ni gasolina, solamente utiliza energía eléctrica. Por eso se le llama bus eléctrico, ¿ok? Y no solamente esos jóvenes, sino también tenemos estos autos bastante futuristas, que son los vehículos Tesla, que son vehículos totalmente eléctricos. Y ahí ven, por ejemplo, un proceso de carga automática de un vehículo Tesla. O sea que los vehículos Tesla ya no van a necesitar de una persona que lo esté cargando, sino automáticamente ellos van a cargarse por sí mismos, como si fuesen robots, ¿no? Algo así. Muy interesante. Pero jóvenes, no solamente vamos a ver la importancia de este tema en el ámbito de la tecnología, sino es en la vida misma, es en el ser humano. Por ejemplo, en los impulsos eléctricos rítmicos en el corazón. Para que el corazón pueda funcionar, pueda bombear sangre, necesita de algunos impulsos eléctricos. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, justamente vamos a dar todas las bases para poder entender a mayor profundidad en un futuro, obviamente, todo eso que hemos visto en la introducción. Ahora vamos a tocar el tema de corriente eléctrica. Vamos a definir qué entendemos nosotros por corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, creo que la cámara ya está apagada. Mm, ok. Ok, jóvenes, entonces, la corriente eléctrica la vamos a denotar como CE. ¿Está bien? Entonces, vamos a imaginarnos a un conductor, ¿de acuerdo? Metálico. Dentro de este conductor metálico vamos a tener un campo eléctrico. Este campo eléctrico va a estar representado por estas líneas de fuerza. Si te das cuenta, acá tenemos líneas de fuerza paralelas, por ejemplo, ¿no? Estas líneas de color rojo me representa el campo eléctrico. Y como nosotros hemos visto en la clase pasada, si tenemos cargas negativas en este campo eléctrico, entonces, por ser negativas, habrá una fuerza eléctrica en sentido contrario a la dirección de las líneas de fuerza del campo eléctrico. Entonces, si estas cargas son negativas, por ejemplo, esos tres electrones, como están inmersos en este campo eléctrico, tendrán fuerzas apuntando hacia la izquierda, en dirección contraria a las líneas de fuerza del campo eléctrico. ¿Ok? Ahora, como estos electrones
se van hacia la izquierda, entonces esto me marca el sentido real de la corriente eléctrica. Como tú te das cuenta, esos electrones, como se van a la izquierda, esta sería la dirección real de la corriente eléctrica. Pero nosotros no tomaremos el sentido real, sino el sentido convencional de la corriente eléctrica, que es exactamente opuesta. Entonces ya vemos un punto bastante interesante, que el sentido convencional y el sentido real de la corriente eléctrica son opuestos. O sea, lo que pasa físicamente es el sentido real de la corriente eléctrica, pero el sentido convencional es ya por otros motivos que se toma en cuenta de que la corriente va en sentido contrario. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este lado en donde salen las líneas de fuerza del campo eléctrico se le llama el polo positivo y este otro lado se le llama el polo negativo. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Entonces uno podría pensar de que estos electrones se mueven libremente dentro de este conductor, pero lo que sucede no es tanto así, porque este conductor está lleno de átomos, ¿ok? Y obviamente estos electrones se tienen que mover por una red cristalina de esos átomos. Ahora, haciéndole un zoom, acá tenemos a estos átomos, estos eh, átomos con carga positiva, y ya vamos a ver estos electrones errantes. Y el movimiento que hacen estos electrones, haciéndole un zoom, es en realidad caótico. Se dirigen hacia la izquierda, pero lo hacen de una forma aleatoria. O sea, se dirigen hacia la izquierda de una forma aleatoria. A eso me quiero referir. Por ejemplo, este electrón se está dirigiendo hacia la izquierda, pero se está chocando con este ion, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Se está chocando con este átomo eh, positivo, con carga positiva del metal. Esa es una característica de los metales, como ustedes sabrán. Entonces, este movimiento es caótico, hay que tener en cuenta. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a repasar todas las características que hemos mencionado en un pequeño resumen. Dice, uno, en un conductor sólido, la corriente eléctrica se produce debido al movimiento de electrones. Dos, los electrones siguen trayectorias irregulares, como tú lo puedes observar, ¿no? Los electrones no van de esta manera, ¿no? Como nosotros queremos, bueno, queremos hacer creer de que hay un campo eléctrico y los electrones van hacia la izquierda en este caso. No, los electrones van de manera caótica. Ese es su comportamiento. Por eso que los electrones siguen trayectorias irregulares. 3. La velocidad media de los electrones es extremadamente baja, aproximadamente en el orden de los milímetros por segundo. O sea que la rapidez de la corriente eléctrica es extremadamente baja también, se podría decir. Es una conclusión que uno podría sacar. ¿No? Y ahí hay una pregunta que les podría hacer a ustedes. ¿Por qué si la corriente, los electrones se mueven tan lento en un conductor? ¿Por qué cuando uno prende un foco, el foco se prende instantáneamente? ¿Mm? Sería una buena pregunta. ¿Alguien sabe la respuesta? A ver, quisiera, quisiera ver si es que alguien sabe la respuesta de esa aparente paradoja. A jóvenes. Uno, voltaje. Mm, mm. No está relacionado con voltaje, pero gracias gracias por participar. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿está bien? Ya lo dejo algo para que sigan meditando, pensando. Son cosas que pasan, ¿no? A ver, el punto número 4. El sentido convencional de la corriente eléctrica se asume que se mueven cargas positivas, como lo hemos visto en la diapositiva anterior. Acá asumimos que se mueven cargas positivas, no estas cargas, sino cargas positivas, ¿ok? No voy a entrar en detalles en eso, solamente
que este sentido convencional es el que vamos a usar, pero siempre hay que tener en cuenta el sentido real de la corriente eléctrica. Por eso hago énfasis en eso. Entonces, en el sentido convencional, la corriente eléctrica se asumen que las cargas que se mueven son positivas. 5. En el sentido convencional de la corriente eléctrica va de un potencial mayor a un potencial menor. O sea, el potencial eléctrico en el polo positivo es mayor al potencial eléctrico en el polo negativo, tal cual lo podemos ver aquí. Acá está el polo positivo, el polo negativo, y el potencial en esta región es mayor al potencial en esta otra región. Esa es una de las razones por las cuales se toma el sentido convencional de la corriente eléctrica, ¿no? Eso era una pregunta que se dejó abierta, pues ese es el motivo. Bien, jóvenes, entonces estas son las características más importantes de lo que vamos a ver en corriente eléctrica. Ahora vamos a introducir una magnitud física escalar que se llama la intensidad de corriente eléctrica. Intensidad de corriente eléctrica la vamos a representar con la letra I. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un conductor, acá tenemos su polo positivo, polo negativo, y en una sección transversal va a atravesar una cantidad de carga eléctrica, o sea, una cantidad de electrones, un número de electrones. Por ejemplo, acá he dibujado solo 3, pero existen muchísimos electrones que pueden atravesar esta área de sección transversal. Entonces, la cantidad de carga, cuando atraviesa en un determinado tiempo, con esas variables, carga y tiempo, se puede definir una nueva cantidad física llamada intensidad de corriente eléctrica, que se define de esta manera. Carga que atraviesa esta sección transversal es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por el tiempo, en donde T es el tiempo expresado en segundos, Q es la carga eléctrica expresada en Coulomb, e I es la intensidad de corriente eléctrica expresado en amperios. Esas serían las unidades en el sistema internacional. ¿Ok? Y se representa con la letra A, esta intensidad de corriente eléctrica. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien, entonces con todo esto podemos ver el problema número 1. Dice, la mínima intensidad de corriente eléctrica que se puede detectar en el cuerpo humano es de 1 miliamperio. Determina el número de electrones que pasan por el cuerpo humano durante un segundo correspondiente a esta intensidad de corriente. Entonces acá, como hemos mencionado en la introducción, pues el funcionamiento del corazón se basa principalmente en impulsos eléctricos. ¿Ok? Entonces, acá te dan los datos. Por ejemplo, la intensidad de corriente eléctrica es 1 miliamperio. O sea, lo que es lo mismo, 10 a la menos 3 amperios. Y esto va a ocurrir en un intervalo de tiempo de 1 segundo. Entonces acá colocaremos que tiempo es 1 segundo. ¿Está bien? Entonces, si te das cuenta, nosotros tenemos intensidad de corriente eléctrica, tiempo. Lo que podemos hacer es reemplazar en esta ecuación de aquí. Eso es lo que podemos hacer. Entonces, justamente, vamos a reemplazar, ¿para qué? Para calcular este Q. Porque tenemos I, tenemos T, calculamos Q. Entonces, vamos a calcular Q. Q es igual a I. I vale 10 a la menos 3, en este caso, multiplicado por el tiempo, que es 1. ¿Ok? Entonces, el Q, haciendo esa multiplicación, saldría 10 a la menos 3 segundos. ¿Ok? Ahí estaría nuestra carga. Q es 10 a la menos 3 Coulomb, perdón. O sea, una pequeña Coulomb. Unidades de carga eléctrica. ¿Está correcto? Ahora sí. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya con esta carga eléctrica puedo yo aplicar justamente lo que se llama la ley de cuantización de la carga eléctrica. Entonces, tengo esta carga eléctrica, reemplazo en esta ley de cuantización y puedo calcular esta cantidad de electrones que ha atravesado una cierta sección transversal. ¿Ok? Entonces, Q sería 10 a la menos 3, reemplazando en esa fórmula, 10 a la menos 3 es igual a N
por el valor absoluto, en este caso, de la carga eléctrica del electrón, que sería de 1,6 por 10 a la menos 19. Es el valor absoluto, ¿ok? Y lo que tenemos que hacer aquí es operar, simplemente operar. Sería 10 a la menos 3 igual a n y esto lo podemos colocar como 16 por 10 a la menos 20, ¿ok? Cancelamos las potencias de 10, ¿te parece? ¿Sí? Acá te queda 1 igual a n por 16 por 10 a la menos 17, por ejemplo. Podemos pasar todo, podemos despejar el n, ¿sí? N es igual a 1 entre 16 y el 10 a la 17 pasa con signo positivo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, lo que podemos hacer es decir, bueno, ese 1 entre 16 es como un cuarto por un cuarto, ¿cierto? Por un cuarto. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer es multiplicar aquí por 25. Acá también por 25. Estamos multiplicando esas dos fracciones. Es como un truco, ¿no? Este es 10 a la 17. Muy bien. Si te das cuenta, esto sería 25, acá sería 25, 25 por 25, 625. Continuando entonces, jóvenes. N es igual a 625 entre, y acá te queda, mira, 25 por 4 es 100, 25 por 4 es 100, 100 por 100, 10 a la 4. ¿Ok? 10 a la 4 multiplicado por 10 a la 17. Finalmente, jóvenes, ya para finalizar, n va a ser igual a 625 por 10 elevado, y acá resta simplemente, ¿cierto? Eh, Se cancela 10 a la 4, se cancela un 10 a la 4 y te queda ahí un 10 a la 13. Un 10 a la 13. Muy bien, jóvenes. Esa sería la respuesta para este problemita. La alternativa de la letra A. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Mm? Todo bien. Preguntas, jóvenes, ¿ah? No se queden callados. Ok. Entonces, el procedimiento de este problema lo pueden tomar captura. Aquí está el procedimiento resumido. Ahí le pueden tomar la captura del mismo problema. Y eso, ya con todo esto podemos continuar con la siguiente diapositiva. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a hablar de resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica la vamos a representar con la letra R. Es un análogo a lo que nosotros consideramos en mecánica como fricción, solamente que en el contexto eh, de la electrodinámica. Entonces, si nosotros tenemos este conductor eh, con una longitud L, un área transversal A, y considerando de que la intensidad de corriente eléctrica va en esta dirección, por ejemplo, I, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Y con un cierto valor de resistividad eléctrica, eso lo vamos a ver más adelante, eh, es intrínseco del material, entonces podemos definir la resistencia eléctrica de este conductor. Ahora, la resistencia eléctrica se representa con este simbolito, ¿ok? Vamos ahora a dibujar de ahora en adelante ya no resistencias de este tipo, sino con este símbolo, ¿ok? Que no se confunda con el resorte, no tiene nada que ver. Es como una especie de serruchito, ¿ok? Ese es el símbolo que se le da a la resistencia eléctrica.
Ahora, el punto es el siguiente. Si uno tiene un conductor con estas características, longitud, el área de sección transversal perpendicular al sentido de la intensidad de corriente eléctrica y este valor de resistividad eléctrica, entonces la resistencia eléctrica está dada por esta fórmula de aquí. Se llama la ley de Pouliot y te dice lo siguiente. Resistencia es igual a la resistividad eléctrica por la longitud del conductor entre el área de sección transversal. Las unidades en el sistema internacional son los ohmios y se representa con esta letra omega. ¿Ok? Entonces, describamos cada uno de ellos. Rho es la resistividad eléctrica expresado en ohmio por metro. L es la longitud expresado en metros. A, área de sección transversal expresado en metros al cuadrado. R es la resistencia eléctrica expresado, como ya lo hemos indicado, en ohmios. ¿Ok? Bien, jóvenes, con todo esto también podemos hacer algunos problemas. Por ejemplo, ¿no? En la vida real, las resistencias puede ser, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Eso lo habrán visto en algunos componentes de alguna computadora o de algún dispositivo eléctrico, ¿no? Tienen una serie de bandas y estas bandas te van a indicar el valor de la resistencia eléctrica. Eso ya los chicos que vayan a ingeniería en laboratorio de física 3 ya lo van a ver con lujo de detalle, ¿no? Acá se puede deducir con estos colorcitos nomás qué valor de resistencia tiene esta resistencia, ¿no? Vamos a pasar entonces, ya con todo esto, jóvenes, a ver el problema 2. Dice, un alambre metálico de longitud L tiene una resistencia eléctrica de 80 ohmios. Si con el mismo material se fabrica un alambre longitud L medios, determina la resistencia eléctrica. Entonces vamos a ver dos casos, jóvenes, si te das cuenta. El primer caso es donde tenemos un alambre con cierta longitud L, aquí está su longitud L, y cierta área transversal A. ¿Ok? Ahora, con este mismo material se va a hacer otro alambre, pero la longitud de ese alambre va a ser L medios, o sea, va a ser la mitad de L. L entre 2 y el área de sección transversal de este alambre ya con longitud L medios va a ser un A', por ejemplo. Lo conocemos. Lo único que podemos afirmar es como se trata del mismo material, como te dice aquí, si con el mismo material se fabrica el alambre, o sea que no se ha cortado ningún material, el material sigue siendo constante, lo que es lo mismo decir de que el volumen de estos dos conductores es el mismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta más adelante. Pero primero vamos al primer caso. Decimos, bueno, acá tenemos este conductor, vamos a calcular su volumen, ¿qué te parece? ¿Ok? Entonces, volumen es igual a esta área A, área de sección transversal A, por la longitud L. Ahí está. No tenemos nada que agregar. El volumen de este conductor es el volumen de un cilindro, base del cilindro por la longitud del cilindro. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos nada más que agregar. Ahora, este es el volumen. Ojo, el volumen del conductor. Ahora, vamos a calcular con estos valores también la resistencia eléctrica de este conductor. Pero en este caso la resistencia eléctrica es dato del problema. Te dicen de que en este conductor, en el primer caso, la resistencia es de 80 ohmios. Entonces, en esta fórmula de aquí, en la ley de Pouliot, vamos a reemplazar ese R por 80. Entonces, acá tenemos 80 es igual a la resistividad eléctrica. Claro, este conductor tiene cierta resistividad eléctrica que no mencionan de dato. Seguramente no es necesario. Por la longitud que es L, como nosotros le hemos llamado, una longitud L, dividido entre el área de sección transversal que sería A. Entonces, jóvenes, lo que nosotros conocemos es esta expresión, ρ por L entre A, y ρ por L entre A me da 80, por dato del problema. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes?
Estamos aplicando este datito de aquí a aquí. ¿Ok? Ahora vamos al caso 2, vamos al segundo caso. ¿Qué te parece? Cuando con este mismo material, hemos hecho a este conductor más corto. Le hemos reducido su longitud a la mitad. Entonces, hemos mencionado de que como se ha hecho con el mismo material, el volumen va a ser absolutamente constante. En este primer caso y en el segundo caso, se va a mantener constante el volumen del conductor. Entonces, ¿cómo sería? Sería volumen es igual. Ahora, el área de sección transversal de este conductor, ya en el segundo caso, es A', ya no sería A, sino A'. ¿Ok? Como ustedes pueden apreciar, A'. La longitud ya no es L, sino L entre 2. ¿Ok? Sería L entre 2. Profesor, pero este V ya es conocido del caso anterior. El V, que es el volumen, es constante. O sea que en el caso anterior me había salido A por L, acá también tiene que ser A por L. Entonces vamos a reemplazar, vamos a decir que esto es A por L y lo demás lo copiamos igualito. ¿Qué te parece? ¿Ok? Esto es igual a A' por L entre 2. ¿Ok? Y si te das cuenta, se cancelan las L, se cancelan las L y te queda solamente el A' en función del A. O sea que A' es igual a 2 veces A. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, este A', que al inicio lo teníamos simplemente como A', ahora lo podemos reemplazar tranquilamente por el 2 veces A. Entonces, vamos a borrar este de aquí. Vamos a borrarlo y vamos a colocar el 2A. ¿Está claro, jóvenes? Y con todos estos datos vamos a reemplazar en la ley de Pouliot. Ahora vamos a calcular la resistencia eléctrica en este conductor con la ley de Pouliot. ¿Ok? Entonces, resistencia eléctrica, que no sabemos, vale, por ejemplo, R, un valor desconocido. R es igual al valor de la resistividad eléctrica que no conocemos, que sería, por ejemplo, un ρ, por la longitud de este conductor, que es L entre 2. En este caso, L entre 2. ¿Ok? Todo esto dividido entre el área de sección transversal. Ya. El área de sección transversal sería 2A. Ya acabamos de calcular, ¿cierto? Acabamos de calcular de que esta área sería 2A. Sería 2 veces A. Ahí está. Entonces operamos, jóvenes. Operamos todos esos valores. R es igual, sacamos el factor numérico, sería un cuarto. Rho L entre A. Pero no te olvides de que este rho L entre A es conocido ya, ¿cierto? Es conocido, lo acabamos de calcular justamente. En el caso 1, rho por L entre A es 80 justamente, es justamente donde lo vamos a reemplazar. Entonces, continuemos. Sería resistencia es igual a un cuarto y en vez de colocar rho por L entre A, vamos a colocar 80, ¿te parece? ¿Ok? 80. Lo estamos multiplicando. Muy bien, entonces operando eso, el valor de la resistencia R sería de 20 ohmios. Y esa sería la respuesta, jóvenes. La alternativa a la letra B. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo claro, jóvenes. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. ¿Todo claro? Interesante. Ok. El procedimiento resumido de este problemita está en la siguiente diapositiva. Ahí está. Le pueden tomar captura de pantalla.
¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a pasar a continuación a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora lo que se llama la ley de Ohm. Entonces, si nosotros tenemos una resistencia eléctrica conectada a una pila, entonces, como habíamos mencionado en la clase anterior, esta pila le va a suministrar un voltaje. Debido a ese voltaje, se va a generar una corriente eléctrica que se representa por esta intensidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica, en este caso, va del polo negativo al polo positivo de la pila. No te olvides de que esta barrita más pequeña me representa al polo negativo y esta me representa al polo positivo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, en este caso, ese sería el sentido de la intensidad de corriente eléctrica. Claro, la corriente eléctrica debe tener un sentido. Entonces, teniendo en cuenta el valor del voltaje que suministra la pila, teniendo en cuenta la resistencia eléctrica, teniendo en cuenta esta intensidad de corriente eléctrica que se genera, hay una relación entre voltaje, intensidad y resistencia que se le llama la ley de Ohm, que te dice, voltaje es igual a intensidad de corriente eléctrica por la resistencia eléctrica, en donde V es el voltaje expresado en voltios y es la intensidad de corriente eléctrica expresado en amperios y R es la resistencia eléctrica expresado en ohmios. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, nota, al voltaje suministrado por la batería o pila también se le denomina fuerza electromotriz o también escrita como FEM. Entonces, ese término de fuerza electromotriz lo vamos a utilizar en la semana 15, por ejemplo, ¿no? Son denominaciones que se les dan. Bien, jóvenes, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, sí, seguimos con el mismo circuito. Acá tenemos de nuevo la pila, acá está conectado con una resistencia y transita una intensidad de corriente eléctrica. Lo que sucede es que cuando atraviesa esta corriente por esta resistencia va a disipar energía, va a disipar energía, generalmente en forma de calor. Entonces se dice que la resistencia va a disipar potencia. Entonces, la potencia que disipa la resistencia se calcula de esta manera, con el famoso PIP, ¿no? Una mnemotecnia. Potencia es igual a la intensidad de corriente eléctrica por el voltaje, en donde P es la potencia eléctrica expresado en watts y es la intensidad de corriente eléctrica expresado en amperios y V es el voltaje expresado en voltios. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, esa sería la definición de potencia eléctrica. Excelente. Ahora, hemos mencionado de que al paso de la corriente eléctrica por esta resistencia se pierde energía. ¿Cuánta energía se pierde? A eso vamos a ver, o a eso nos vamos a ver necesitados de saber en la siguiente diapositiva. La ley de Joule. ¿Cuánta energía se pierde? Justamente vamos a verlo con la ley de Joule. De nuevo, tenemos la pila con voltaje V, circula una intensidad de corriente eléctrica y en esta resistencia se va a disipar potencia, se va a disipar energía, generalmente en forma de calor. O sea que esta resistencia al paso de la corriente eléctrica se va a calentar. ¿De acuerdo, jóvenes? Y ese calor justamente a veces es aprovechado, ¿no? Por ejemplo, para una terma eléctrica, para una cocina eléctrica, para una plancha, especialmente, es lo más común, la plancha, que tienen una resistencia que al paso de la corriente se calienta y con ese calor tú puedes planchar tu ropa tranquilo.
Entonces, estamos aprovechando justamente lo que se llama la ley de Joule. Entonces, repitiendo, tenemos un voltaje, tenemos una intensidad de corriente eléctrica que fluye por el circuito, tenemos una resistencia, y por tener resistencia se va a disipar calor, ¿ok? Entonces, la cantidad de calor que se disipa está dada por la ley de Joule, que te dice, calor o calor disipado o energía disipada es igual al voltaje por la intensidad de corriente eléctrica por el tiempo, en donde Q es el calor disipado expresado en joules o en calorías, B es el voltaje expresado en voltios, y la intensidad de corriente eléctrica expresado en amperios. Y no olvidar al tiempo expresado en segundos. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, con todo esto, vamos a ver el siguiente problemita. Problema 6. Dice, la resistencia de un hervidor eléctrico es de 50 ohmios. Si fluye una cantidad de corriente de 5 amperios, determina la cantidad de calor disipada por la resistencia en un intervalo de 2 minutos. Entonces, acá tenemos un claro ejemplo del hervidor eléctrico, ¿no? Bastante práctico, ¿cierto? ¿No? Tú abres este recipiente, echas agua, lo conectas y ya está. En unos minutos ya está hirviendo el agua. No tienes por qué estar prendiendo, agarrando fósforo o etcétera, ¿no? Es bastante práctico este hervidor eléctrico. Bueno, entonces justamente este hervidor eléctrico se basa en eso, jóvenes, ¿no? Por aquí pasa, por el mecanismo interno de este aparato, pasa una corriente eléctrica, llega una resistencia y esa resistencia va a disipar calor. Ese calor que disipa la resistencia va a ser utilizado para calentar el agua, hasta hervirla eventualmente. Entonces, vamos a copiar los datos, ¿qué te parece? ¿Sí? La resistencia de ese hervidor eléctrico te dicen de que es 50 ohmios. Ahí está. El tiempo en el cual sucede esto es en 2 minutos, pero no te olvides de que el tiempo debe estar expresado en segundos. 2 minutos equivale a 120 segundos. ¿Ok? Muy bien. Y la intensidad de corriente eléctrica es de 5 amperios. Entonces acá colocamos 5 amperios. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a calcular la cantidad de energía que se ha disipado o esa energía que ha cedido esta resistencia al agua para que se caliente, obviamente. Y vamos a reemplazar también, vamos a utilizar la ley de Ohm, ¿ok? Entonces, tendríamos lo siguiente. Q es igual. Tú dirás, profesor, yo no tengo el valor de B. No tienes el valor de B, pero este B lo puedes reemplazar por la ley de Ohm. Y la ley de Ohm te dice que B es igual a I por R. Allá, entonces acá coloco I por R, reemplazando por la ley de Ohm, ¿de acuerdo? En vez de colocar B, coloco su equivalente que es I por R. Y esto multiplicado por el I de la fórmula por el T. Repito, jóvenes, este B es I por R, lo he colocado aquí, y he vuelto a reescribir este I por T. I por T. ¿Ok? Entonces, finalmente tendríamos que U es igual a I al cuadrado por R por T. Excelente, jóvenes. Entonces, ya tenemos el I, tenemos R, tenemos T, problema resuelto, ¿cierto? Reemplacemos, Q es igual. ¿Y cuánto vale I? Es 5, sería 5 al cuadrado, multiplicado por el valor de R, que vale 50 ohmios. Entonces, este R vale 50 multiplicado por el tiempo, que sería de 120 segundos, ¿ok? Entonces acá colocamos 120. Perfecto, jóvenes. Entonces, eso es bastante simple para ustedes, ¿no? Operando esto, el Q sería igual a 15 por 10 a la 4 unidades. Como estamos manejando todo en el sistema internacional de unidades, sería el Joule. La alternativa a la letra C.
Ok, jóvenes, todo claro hasta ahí. Está facilito, ¿no? Está sencillo. Ok, jóvenes, entonces vamos a, justamente, ¿no? Acá hay mm, acá hay, acá hay un procedimiento resumido también. Le pueden tomar una captura de pantalla. Ahí está. Le pueden tomar una captura de pantalla. En este procedimiento ya se asume que el Q es I al cuadrado por R por T. Lo que hacemos nosotros, al menos aquí, es evitar memorizar tantas fórmulas. Hay fórmulas que se pueden deducir de manera muy inmediata, entonces solamente estamos introduciendo las fórmulas que son necesarias, las que no puedes deducir en tan poco tiempo. ¿Okay? Entonces, basta que sepas las dos fórmulas que hemos visto para poder jugar con otras fórmulas, ¿no? Para el Q hay tres fórmulas, que son totalmente equivalentes. Pero como ustedes saben, ¿no? Ustedes tienen tanto que estudiar, entonces por eso que no les abrumo de fórmulas, solamente las necesarias. ¿Ok? Bien, jóvenes, vamos a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que son las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Esto parece complicado, pero no lo es en absoluto, se van a dar cuenta. Bien, vamos a hablar de la primera ley. La ley de los nodos se llama. Entonces, dice, se basa en la conservación de la carga eléctrica. ¿Y qué te dice? Te dice, la suma de las intensidades de corriente eléctrica que entran al nodo es igual a la suma de intensidades eléctricas que salen del nodo. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con este enunciado? Tenemos tres conductores, conductor 1, conductor 2, conductor 3. En el conductor 1 entra la intensidad de corriente I1. En el conductor 2 sale la intensidad de corriente I2 y en el conductor 3 sale la intensidad de corriente I3. El nodo es el punto de intersección entre estos tres conductores, si te das cuenta. Entonces, lo que te dice la primera ley de Kirchhoff es la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. En este caso, la única corriente que entra al nodo sería I1. Entonces, acá colocaremos I1. Es la corriente que entra al nodo, en este caso. Y esto es igual a la suma de corrientes que salen del nodo. En este caso sería I2, es la que sale del nodo, y la que también sale del nodo sería el I3. O sea, la suma de ambas sería I2 más I3. En eso consiste, jóvenes, la primera ley de Kirchhoff. ¿Está difícil, jóvenes? No, ¿verdad? Bastante simple. Bien, vamos a pasar ahora a continuación a la siguiente diapositiva. Ahora, esto sí es importante, jóvenes. Y si tienen dudas, por favor, eh, manifiéstense en el chat, ¿ok? Esto es bastante importante, vamos a trabajar con esto casi de mitad de clase para adelante, ¿ok? Dice, nota, tenemos tres casos, tenemos tres casos en donde vamos a considerar voltajes, ¿ok? El primer caso es cuando tenemos esta pila, acá está su polo negativo, si acá te das cuenta, la barrita más pequeña es el polo negativo, la barrita más grande es el polo positivo, y la corriente va del polo negativo al polo positivo. En este caso, cuando la corriente va del polo negativo al polo positivo, en esta dirección, este E, que es el voltaje de la pila, se va a considerar positivo, se lo va a colocar como un más E. O sea, si este sería 10 voltios, por ejemplo, acá
tendría que colocar más 10 voltios. Un ejemplo. Este es el primer caso. Segundo caso, acá tenemos lo contrario. Acá tenemos el polo positivo, el polo negativo, y si te das cuenta, la intensidad de corriente va del polo positivo al negativo. Va en sentido contrario al caso anterior. Entonces, si esta pila suministra un voltaje E, entonces se va a considerar negativo por el hecho de que la corriente está yendo del polo positivo al polo negativo. ¿Ok? Entonces, si esto es E, por ejemplo, si acá tenemos un voltaje de E, acá tendríamos que colocar en realidad o considerar un voltaje de menos E. Ejemplo, si acá tenemos una pila de 10 voltios, tendremos que considerar el voltaje de esta pila total como menos 10 voltios. ¿Por qué? Por el hecho de que esta corriente, esa intensidad de corriente está yendo del polo positivo al polo negativo. Es una convención, jóvenes. Es pura convención, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Ahora, vamos con el tercer caso, el caso quizá más sencillo. Tenemos el caso cuando tenemos una resistencia de valor R, y no interesa en qué sentido vaya la corriente. Siempre habrá una caída de potencial, una caída de voltaje. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta la intensidad de corriente eléctrica, teniendo en cuenta la resistencia eléctrica, entonces la caída de voltaje va a estar dado por menos I por R. ¿Ok? Si te das cuenta, este I por R viene de la ley de Ohm. Ley de Ohm es B igual a I por R. Pues bien, de aquí viene. Entonces, para el voltaje que se va a manejar para esta resistencia, vamos a colocar un signo negativo, el valor de I y el valor de R. ¿Está bien, jóvenes? ¿Quedó claro esta convención? A ver, quiero leerlos. ¿Ok? Va a quedar más claro con los problemitas, jóvenes, ¿ok? Para los chicos que quizá, todavía no lo entienden, no se preocupen. Vamos a volver a explicar esto en los problemitas también. Se vuelve a repetir. Ahora, mira, con todo esto que hemos mencionado, ya podemos enunciar con toda tranquilidad lo que se llama la segunda ley de Kirchhoff, conocido como la ley de las mallas. ¿Qué te dice? Se basa en la conservación de la energía, ¿no? Eso es algo importante, podría ser una pregunta de teoría, ¿no? ¿En qué se basa la segunda ley de Kirchhoff? Se basa justamente en conservación de la energía. ¿Y qué te dice? Que la suma de los voltajes en una malla es igual a cero. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una malla? No, ¿qué es una malla? Una malla es algo parecido a esto, jóvenes. Un circuito cerrado. Esa es una malla. ¿Está bien? Y te dice la segunda ley de Kirchhoff que la suma de todos los voltajes producidos en este dispositivo, en este de aquí y en este de aquí, es igual a cero. Entonces, con todo eso, vamos a aplicar, por ejemplo, para este pequeño ejemplo, la segunda ley de Kirchhoff, ¿te parece? Empecemos, mira, empecemos con esta componente. Acá tenemos el sentido de la corriente eléctrica. Va del polo negativo al polo positivo. A ver, va acá del polo negativo al polo positivo, profesor. Eso me parece conocido. Claro, del polo negativo al polo positivo. En este caso, la corriente eléctrica, estaríamos en este primer caso, ¿cierto? Corriente eléctrica va del menos al más. Entonces, el voltaje se considera positivo. En este caso, como el voltaje es E1, va a ser más E1. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y todo eso lo vamos a sumar. Más. Sigamos aquí. Nos encontramos en este caso.
Profesor, la resistencia. La resistencia no interesa en qué sentido vaya, en sentido positivo, mejor dicho, en sentido hacia la derecha, hacia la izquierda, no interesa. Siempre va a haber una caída de potencial en este caso. Y como habíamos visto en la diapositiva anterior, esa caída de potencial era igual a la intensidad de corriente que pasaba por la resistencia multiplicado por la resistencia. O sea, menos I por R. Y en este caso no va a ser la excepción. Acá también será menos I intensidad de corriente por R. Sería menos I por R. Ahí está. Sigamos, jóvenes. Ya acabamos con él. Sigamos hacia él. Falta esta componente. Vamos a sumarle otro voltaje. Más. Esta pila, en este caso, esta corriente va en este sentido. Del polo positivo al polo negativo. Profesor, estamos en el segundo caso, fíjese. Corriente va del polo positivo al polo negativo. En este caso, va del polo positivo al polo negativo. O sea que el voltaje en este caso se tiene que considerar negativo. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, jóvenes, en este caso, como la corriente va del polo positivo al polo negativo, este epsilon 2 tiene que ser negativo por esa convención que hemos visto. Sería menos E2. Y seguimos, a ver, ya lo hemos tenido en cuenta, esta pila, acá está su voltaje, la desechamos, ya nos olvidamos de ella, y seguimos buscando algo más. Ya no hay nada más, regresamos a la primera componente, ahí nomás acaba. Entonces, todo esto lo igualamos a cero. Todo esto es igual a cero. En eso consiste, jóvenes, la segunda ley de Kirchhoff. Ahora, si no te quedó claro, no hay problema. Vamos a ver justamente esta segunda ley de Kirchhoff en el problema número 8, por ejemplo, un problemita muy ilustrativo para ver todo lo que estamos haciendo aquí. Bien, jóvenes, vamos a regresar en 15 minutos, ¿ok? Sí, sí, no hay problema. Bueno, son unos minutos. Sí, acá los estudiantes me han pasado la voz. Ya que ahora sí se está grabando. Ok, hasta luego, cuídense. Listo. Ok, problema solucionado, jóvenes. Muy bien, 17. Excelente, José Carlos. Muy bien. Entonces, pero vamos a hacerlo de todas maneras, ¿te parece? Vamos a hacerlo como lo hemos prometido. A ver, ¿cómo aplicaríamos esa nota a lo que hemos visto aquí? Entonces, dice el problema en la tarea. En la figura se muestra parte de un circuito eléctrico. Si el potencial eléctrico en el punto A es 12 voltios, determina el potencial eléctrico en el punto B. Esa es la pregunta que te dan en la pregunta 5 de la tarea, recalco. Bien, jóvenes, entonces vamos a aplicar esto, ¿no? Potencial eléctrico en el punto final menos en el punto inicial es igual a la suma de los voltajes. Si la corriente está yendo del punto A al punto B, es lógico pensar de que el punto A va a ser el punto inicial y el punto B va a ser el punto final, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a ver justamente esa diferencia de potenciales y vamos a aplicar esta formulita. A ver, sería el potencial eléctrico final. El potencial eléctrico final sería potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico inicial sería el potencial eléctrico en A. Y esto es igual a la suma de todos los voltajes, a la suma de todos los voltajes que tenemos en cada componente. Por ejemplo, en esta resistencia va a haber una caída de voltaje, como lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, en esta resistencia, como fluye una corriente de 2 amperios y hay una resistencia de 2 ohmios, entonces sería una multiplicación de 2 por 2, pero con signo negativo.
tener mucho cuidado con eso. Sería menos intensidad de corriente eléctrica 2 multiplicado por la resistencia 2. Cierro paréntesis. Ese sería el voltaje debido a esta resistencia. Pasemos a esta pila ahora. A esta pila la consideramos, por ejemplo, de rojo, ¿no? Acá está la pila de rojo, acá está su polo positivo, su polo negativo, y la corriente va en este sentido. Va en ese sentido. Entonces, ustedes dirán, profesor, eso ya es fácil, ¿no? Va del polo negativo al polo positivo. Este voltaje se considera como positivo, claro. Se considera como positivo. O sea, sería más 20. Más 20 voltios. Muy bien, digamos. Con las otras componentes lo mismo, ¿no? Más. Ahora, la componente esta de aquí es una resistencia también. La vamos a colorear de azul. Y de nuevo, ¿no? El valor de la corriente es 2, la resistencia es 3, hay una caída de voltaje, o sea, sería menos 2 por 3. O sea, sería menos 2, que es la corriente eléctrica, por 3, que es el valor de la resistencia, y ahí estaría. Y le tenemos que sumar el voltaje del último componente, que lo vamos a pintar de morado, por ejemplo, este. Acá está su polo positivo, su polo negativo. ¿De acuerdo? Ahí está entonces el polo positivo, el polo negativo, y la dirección de la corriente, como ustedes lo pueden apreciar, es en ese sentido. Por eso, como va del polo positivo al polo negativo, este voltaje tendría que ser negativo necesariamente. ¿Te das cuenta? Negativo tendría que ser. ¿Ok? Entonces aquí colocaremos menos 5. Ahí está. ¿Te das cuenta, joven? Y eso ya es muy fácil para ti, ¿no? Sería potencial de B menos potencial de A, igual. Y acá operas, ¿no? Acá sería menos 4 más 20 menos 6 menos 5, ¿no? Acá sería menos 4 con menos 6, menos 10, menos 5, menos 15, más 20, 5, ¿cierto? Ahí está. Entonces acá sería, voy a bajar esto un poquito más, B sub B menos B sub A sería igual a 5. Pero no te olvides del dato del problema que el potencial en A, es 12 voltios, o sea, este VA es conocido, vale 12 voltios. 12 voltios. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a reemplazar este 12 voltios aquí y el problema salió, ¿no? Entonces sería el potencial en B menos el potencial en A, que sería de 12 voltios, 12, 12 voltios, esto es igual a 5. O sea que el potencial eléctrico en B es igual, pasando ese menos 12 a sumar, sería 17 voltios. Alternativa a la letra A. Muy bien. Eso sería el procedimiento detallado de ese problemita, ¿no? Y lo bueno es que estamos aplicando esa nota que bueno, podría haber traído confusiones. Bien, jóvenes, ¿todo bien entonces? Excelente. Vamos a pasar ahora, sí, a las conexiones de las resistencias, ¿ok? Así como en la clase bueno, hace 2 semanas lo vimos, ¿no? Eh, por las vacaciones me estaba olvidando. Así como vimos hace 2 semanas, en los condensadores habían condensadores en serie, en paralelo. Va a haber algo parecido para las resistencias. Ellas también pueden estar o bien en paralelo o bien en serie. Por ejemplo, en este primer caso vemos resistencias conectadas en paralelo. Y si estas resistencias, por ejemplo, tienen un valor de resistencia R1 y R2, están conectados de esta manera, se dirán que están conectadas en paralelo. Y estas dos se pueden reducir en una sola, llamada resistencia equivalente. Ahora,
Para hacer eso se tiene que tomar en cuenta de que los voltajes de la resistencia R1 y R2 y el voltaje de la resistencia equivalente tienen que ser iguales. Eso es algo que vamos a aplicar más adelante, jóvenes, ¿ok? Y para calcular esta resistencia equivalente, vamos a tener en cuenta esta fórmula, que es la suma de los inversos de las resistencias, ¿ok? Muy bien, jóvenes. De esta manera se puede calcular entonces la resistencia equivalente cuando tenemos resistencias en paralelo, ¿ok? Bien. Ahora, vamos a tener resistencias en serie, como por ejemplo en este caso, ¿no? Una resistencia detrás de otra. Estas dos resistencias se van a reducir en una sola resistencia, con las siguientes propiedades: que el voltaje en la primera resistencia V1 más el voltaje en la otra V2 es igual al voltaje en la resistencia equivalente VE. Y el otro sería que la resistencia equivalente sería igual a la suma de R1 más R2. Ahí tal cual lo puedes apreciar ahí. Entonces, esas son las fórmulas que vamos a manejar, jóvenes, para resistencia en paralelo, resistencia en serie. ¿Ok? Acá tenemos una pequeña animación, la diferencia entre lo que sería una resistencia en serie, como lo ven en la figura de la izquierda, y una resistencia en paralelo, como lo ven en la figura de la derecha, ¿no? Y cuando llega la corriente se prende el foquito. Es una forma de ilustrar esta idea. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces vamos a ver el problema 4. Dice, el sistema de resistores que se muestra en la figura se conectan a una fuente de voltaje de 24 voltios. Determine la intensidad de corriente eléctrica que suministra la fuente. Entonces, vemos todo este circuito eléctrico. Lo que vamos a ver es que estas dos resistencias, estas de aquí, ¿están en serie o en paralelo, jóvenes? Están en paralelo, ¿cierto? Claro, están en paralelo. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos dos resistencias en paralelo? Con esta formulita de acá, joven, con esta de aquí. ¿Qué decimos? Bueno, las resistencias son de 4 y de 12 ohmios, respectivamente. Aplicando esa fórmula sería 1 entre 4 más 1 entre 12 es igual a 1 entre la resistencia equivalente. ¿Ok? Y esto ya es bastante simple de operar, ¿no? Acá, si tú quieres, multiplicas por 3, acá multiplicas por 3, estamos homogenizando la, las fracciones, ¿ok? Entonces acá te queda un 2 en el denominador, acá te queda 3, 3 más 1 es 4, invirtiendo 2 entre 4, 3. O sea que la resistencia equivalente sería 3 ohmios. Ahí está. O sea que estas dos resistencias que estaban en paralelo, las vamos a colocar como una sola aquí, en lo que se llama, como lo que se llama la resistencia equivalente. Y esta vale 3 ohmios. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Bueno, no te olvides de que acá está conectada una pila. Acá hay una pila de, por ejemplo, 24 voltios. Vamos a colocarlo de otro color mejor, de este color de aquí. 24 voltios. Y acá hay otra resistencia que la vamos a colorear de azul, ¿ok? Esta resistencia de azul. Entonces, acá sería de azul. Acá, ese es de 5 ohmios. Si te das cuenta, joven, estas dos resistencias ahora, de 5 y de 3 ohmios, ¿están en serie o en paralelo? ¿Tú qué dices? Están en serie. Claro, están en serie. Como están en serie, entonces vamos a aplicar esta formulita tan simple, ¿no? Entonces, sería el valor de la primera resistencia, 3, más el valor de la segunda resistencia, 5, igual a la resistencia equivalente. O sea que resistencia equivalente es igual a 8 ohmios. ¿Estamos de acuerdo, joven? ¿Sí?
Perfecto, entonces, estas dos resistencias se van a reemplazar por una sola de un valor de 8 ohmios. 8 ohmios. Y no olvidar de que acá tenemos una pila de 24 voltios. Ajá, entonces, para saber cuánta corriente fluye por este circuito, lo único que tendría que hacer es aplicar la ley de Ohm. Claro, acá hay una corriente de cierta intensidad eléctrica I. Entonces, para conocer esa intensidad de corriente eléctrica, lo que tendría que hacer es aplicar finalmente la ley de Ohm. Mira, tengo el voltaje que está dado por el voltaje de la pila que suministra. La resistencia es de 8 ohmios, la resistencia equivalente. Entonces, puedo calcular, sí o no, la intensidad de corriente eléctrica. Reemplazando entonces finalmente en esta fórmula. Sería voltaje es 24 voltios. Esto es igual a la intensidad de corriente eléctrica que todavía no conocemos, multiplicado por la resistencia. En este caso, la resistencia equivalente, que sería de 8 ohmios. Ahí está. O sea que I es igual a ¿cuántos, jóvenes? A 3 amperios, ¿ok? Despejando eso, I es igual a 3 amperios. Alternativa a la letra C. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí? Fácil, ¿no? Vamos a ver alguna pregunta. ¿Todo está bien? Muy bien, excelente. El procedimiento resumido está ahí, jovencitos, lo pueden ver. Ahí está, le pueden tomar una captura de pantalla. Procedimiento resumido de ese problemita, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el problema 3. Ya estamos terminando. Dice, dos resistencias cilíndricas de grafito R1 y R2 de igual longitud y secciones transversales de áreas, en este caso, 100 centímetros al cuadrado, 0,1 metros al cuadrado, respectivamente, se conectan en serie como se muestra en la figura. Si R1 vale 4 miliohm, determine la resistencia eléctrica equivalente. Entonces, vamos a ver dos resistencias. Esta primera resistencia, que la voy a pintar de azul, por ejemplo, la R1 la voy a pintar de azulito, y la R2 la voy a pintar de verde, por ejemplo. ¿Ok? Y en cada una de ellas voy a aplicar lo que se llama la ley de Pouliot, justamente por las características que me están dando la longitud de la resistencia del área de sección transversal. Obviamente estamos asumiendo de que la corriente eléctrica va en este sentido. ¿Okay? En este sentido va la corriente eléctrica. Eso es importante. Bien. Ahora, vamos con la resistencia R1. Te dice que su área de sección transversal es 100 centímetros al cuadrado. Profesor, hay que tener muchísimo cuidado. No puede estar en centímetros al cuadrado, debe estar en metros al cuadrado. Por eso que esto lo voy a hacer detalladamente. A ver, en grande. 100 centímetros al cuadrado. Tenemos eso, ¿cierto? ¿Qué te quiere decir esto? Te quiere decir de que todo esto, los centímetros, está elevado al cuadrado. Eso es lo que te quiere decir. Pero no solamente eso, joven, sino que este centi equivale a 10 a la menos 2. ¿Te acuerdas? Y acá tenías metros, ¿cierto? Claro, es 100 centímetros al cuadrado. Ahora, no te olvides de que por regla de exponentes, este 2 pasa aquí y este 2 pasa aquí. O sea, lo que tendría sería 100 por 10 a la menos 2, todo esto elevado al cuadrado por metros al cuadrado. Y por regla de exponentes, acá sería
100 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Y también usando regla de exponente sería finalmente 10 a la menos 2 metros cuadrados. ¿Está claro, jóvenes, está claro, este punto, ¿no? Llegamos de centímetros al cuadrado a metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, en el área A1 de lo que es 100 centímetros al cuadrado, lo tengo que tener necesariamente en metros al cuadrado. Y sería, como lo hemos demostrado, 10 a la menos 2 metros cuadrados. ¿Ok? Esto yo creo que era necesario hacerlo. Así que, por eso me he tomado esa libertad. Muy bien, ahora vamos a reemplazar con los datos que tenemos en la ley de Pauliet. ¿Te parece? Entonces, vamos a ver. La resistencia dice para R1 es dato de problema, es 4 miliohmios. Este prefijo mili ya es bastante conocido, equivale a 10 a la menos 3. Ok, entonces sería, reemplazando para R1 sería 10 a la menos 3, vamos a ponerlo de color azul todo. ¿Está bien? Y a 10 a la menos 3, todo esto es igual a la resistividad ρ por la longitud. Te dice que tienen la misma longitud. Simplemente le coloco L nada más. Entre el área A1. El área A1 es, en este caso, si conocemos, es 10 a la menos 2. ¿Ok? 10 a la menos 2. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, de aquí podríamos calcular el valor de ρ por L. ρ por L sería igual a 10 a la menos 5. ¿Estamos claros? Y ahí nomás lo dejas. Rho por L igual a 10 a la menos 5. Ahora vamos con la segunda resistencia, R2. Te dan por dato de problema que su área de sección transversal es de 0,1 metro cuadrado. Entonces acá sería 0,1 metros al cuadrado. Y con todos estos datos vamos a calcular la resistencia R2 con la ley de Pauliet, usando justamente la ley de Pauliet. Sería R2, todavía no conocemos, es igual. Resistividad, profesor, debe ser la misma, sí, porque están hechos del mismo material. Ambas son de grafito. Ambas resistencias son de grafito. Entonces, el ρ debe ser exactamente el mismo al anterior. La longitud de ambas es la misma, L también. Dividido entre en este caso, este señor de aquí, ¿no? 0,1. 0,1. Ahí está. Expresado en metros al cuadrado. Y operamos, ¿no? Operamos. Sería R2 igual. Este 0,1 lo puedo poner como 10 a la menos 1, ¿cierto? Para hacerlo más bonito. Y este ρ por L, fíjate, este ρ por L ya conocemos cuánto vale, ¿cierto? Claro, este ρ por L vale ¿cuánto? 10 a la menos 10 a la menos 5 vale, claro, 10 a la menos 5. Profe, tú dirás, profesor, acá en el R1, a ver, una pequeña pausa. En el R1 no es 10 a la menos 3 ohmios, es 4 por 10 a la menos 3. Ya se dieron cuenta, ¿no? Ya, aquí yo también me di cuenta. Aquí vamos a colocar aquí un poquito. Ya. Pues haciendo eso no hay problema. Se le coloca acá, pues, 4 por 10 a la menos 3, no hay problema. Entonces acá sería 4 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Rho por L, 4 por 10 a la menos 5. 4 por 10 a la menos 5, Rho por L. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, ¿no? Claro. Ahora, este Rho por L ya habíamos calculado anteriormente, haciendo esta pequeña aclaración. Rho por L es 4 por 10 a la menos 5. Entonces acá colocamos 4 por 10 a la menos 5. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? O sea que R2, en este caso, operando sería 4
por 10 a la menos 4, o lo que también podría ser R2 igual, expresándolo en miliohms, sería 0,4 miliohmios. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, con eso, no? Bien, entonces fíjate, esta resistencia R1, la de azulito, la voy a colocar aquí. Ahí está. Y tiene un valor de 4 miliohmios. O sea, esta resistencia es de 4 miliohmios. Y la otra resistencia, esta R2, la voy a colocar aquí, tal cual está en la figura, si te das cuenta. Solamente que le estoy colocando su símbolo, eh, mejor dicho, su representación simbólica, ¿no? Y este R2 nos acaba de dar 0,4 miliohmios. ¿Ok? 0,4 miliohmios. Excelente, jóvenes. Entonces tenemos dos resistencias en serie, claro. Entonces, si están en serie, simplemente es la suma nada más, ¿no? Entonces, tenemos resistencia equivalente es igual a la suma de 4 miliohmios más 0,4 miliohmios. Resistencia equivalente es igual a 4,4 miliohmios. Entonces, estas dos resistencias se unifican, se reducen a una sola con un valor de 4,4 miliohmios. Esa sería la respuesta para este problemita. La alternativa, la letra, la letra D, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? El procedimiento resumido de este problemita lo van a encontrar aquí. Ahí está. Le pueden tomar una captura de pantalla, ¿te parece? Bien, jóvenes. Entonces, vamos a pasar rápidamente a los siguientes problemitas porque nos hemos demorado un poquito, ya saben, algunos problemitas técnicos, ¿ok? Acá se los dejo para que lo puedan leer. Acá tienen las características de un amperímetro, las características de un voltímetro. Ahí lo pueden leer con mucha calma. No lo voy a mencionar por falta de tiempo, ¿ok? Pero es bastante importante que lo tengan en cuenta, que lo sepan. Muy bien, acá tenemos un ejemplo. Ok, ya nos acercamos ya al final de la clase, jóvenes. Dice, problema número 7. Cuatro focos cuyas resistencias son R1, 300 ohmios, R2, 600 ohmios, R3, 200 ohmios, R4, 400 ohmios, están conectados en un circuito eléctrico que contiene una batería de voltaje 150 voltios, tal como muestra la figura. ¿Cuál es la potencia disipada en el foco equivalente? Entonces, lo que vamos a hacer, jóvenes, en este caso, ¿qué es? Vamos a, obviamente, cada foquito equivale a una resistencia eléctrica. Claro, cuando un foco se prende es porque la resistencia, o cuando un foco se prende es porque pasa corriente por una resistencia eléctrica. Entonces, por ejemplo, pintemos a esta resistencia o este foquito, ¿no? Como una resistencia azul, esta de verde, por ejemplo, y estos dos de rojo, este de aquí y este de aquí. ¿Está bien? ¿De acuerdo, jóvenes? Esas dos resistencias de rojo, ¿qué me podrías decir al respecto, joven, con estas dos de aquí? ¿Están en serie o están en paralelo? Están en paralelo, claro. Ahora, si están en paralelo, ¿qué debemos hacer? Usar esta formulita, ¿cierto? Claro, debemos usar esta formulita. Entonces vamos a todo ese circuito lo vamos a colocar aquí de nuevo. ¿Te parece? Sería, acá tendríamos el voltaje de 150 voltios. Acá tendríamos esta resistencia azul. ¿De cuánto? El R3 es de 200 ohmios. Acá simplemente colocamos 200. La resistencia de verde sería de
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El R4, 400 ohmios, ahí está. Simplemente lo voy a poner como 400, ¿ok? Ya se sobreentiende que está expresado en ohmios. Y estos dos señores van a ser la resistencia equivalente entre estas dos resistencias que están en paralelo. Para calcular puedo usar esta fórmula de aquí. ¿Ok? Entonces sería R2, ¿cuánto vale? El R2 vale 600, o sea, sería 1 entre 600 más R1, ¿cuánto vale? 300, más 1 entre 300 igual a 1 entre resistencia equivalente. ¿Ok? Porque es entre R2 y R1. R1 es 300, R2 es 600. Y de nuevo, ¿no? Si tú gustas, acá multiplicas por 2, acá multiplicas por 2, ¿ok? En el denominador te sale 600, acá te sale 2 más 1, 3. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? O sea que RE sería 600 entre 3, 200. 200, ¿ok? RE sería 200 ohmios. Muy bien, o sea, estas dos resistencias en paralelo se van a resumir en una sola, en una resistencia de aquí, que la voy a colocar aquí, de 200. Excelente. Muy bien, jóvenes. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos aquí? Que estas dos resistencias, esta de azul y esta de verde, ¿están en serie o en paralelo, jóvenes? Están en serie. Como están en serie, la podemos reemplazar por una sola, solamente usando esta fórmula, aplicando, ¿no? La formulita. A ver, sería 200 más, en este caso, como están en serie, solamente las resistencias se suman, más 400 igual a resistencia equivalente. O sea que resistencia equivalente es igual a 600 ohmios. Excelente. Entonces, estas dos resistencias se van a resumir en una sola, cuyo valor es de 600 ohmios. 600 ohmios, ¿ok? Y continuamos, rellenamos las otras resistencias. Acá teníamos una resistencia de 200. Acá tenemos esa pila de 150 voltios, por ejemplo. Muy bien. Ahora, ya para finalizar, jóvenes, ya para finalizar, estas dos resistencias están en qué, en serie o en paralelo, jóvenes. Paralelo. Claro, están en paralelo. Y como están en paralelo, para calcular su resistencia equivalente tenemos que usar esta formulita de aquí. Algo parecido, ¿no? Ya para finalizar, jóvenes, sería 1 entre 600 más 1 entre 200 igual a 1 entre resistencia equivalente. Y bueno, vamos a multiplicar acá, ¿no? Para hacerlo más facilito, por 3 por 3. Ahí está. ¿Está bien? En el denominador te queda 600, acá te queda 3, más unas 4. Invirtiendo sería 600 entre 4, 150. ¿Estamos de acuerdo? A ver, 150 sería 150 ohmios. Muy bien, entonces estas dos resistencias, como están en paralelo, la hemos reducido en una sola, cuyo valor de resistencia eléctrica es de 150 ohmios, ¿ok? 150 ohmios. Excelente. Y no te olvides de la pila, ¿no? La pila tiene un valor de 150 voltios en este caso. Ok, muy bien. Ahora, finalmente, nosotros queremos, dice, ¿cuál es la potencia disipada en el foco equivalente? O sea, en este foquito de aquí, ¿cuál es su potencia disipada? Sabemos la fórmula de la potencia y la ley de Ohm, ¿de acuerdo? Entonces vamos a fusionar ambas fórmulas de la siguiente manera. Sería, yo tengo, sabiendo, ¿no? Mira, yo tengo voltaje, tengo resistencia, pero no tengo intensidad de corriente eléctrica. Entonces, esta intensidad de corriente eléctrica la tengo que reemplazar usando la ley de Ohm. Entonces sería potencia
es igual, y en vez de colocar I, voy a colocar el I, pero despejado de la ley de Ohm. I sería B entre R, de la ley de Ohm. O sea, sería acá B entre R. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Este I, reemplazando, de la ley de Ohm, justamente, ¿no? Y multiplicado por este B. Ahí está. O sea, potencia es igual a B cuadrado entre R. Eso es lo que aparece en el libro, ¿no? Como una fórmula adicional, pero no es necesario que te la aprendas de memoria. No es necesario. Te das cuenta, ¿no? Te estoy poniendo estos casos para que te aprendas la menor cantidad de fórmulas posibles, joven. Bueno, reemplazando los valores, reemplazando el valor de voltaje es 150 voltios, resistencia R 150 ohmios, reemplazando te vas a dar cuenta rápidamente que la potencia es igual a 150 watts, ¿ok? Ahí está. Muy bien, jóvenes, está claro. El procedimiento resumido de esto está en la siguiente diapositiva. Ahí lo pueden tomar una captura de pantalla, ¿les parece? Ahí está el procedimiento resumido. Es exactamente lo mismo que hemos hecho hace un momento, solamente que está más directo, ¿no? Más directo, sin tantas explicaciones, quizá. Para los chicos que les gusta ir un poquito más rápido, estaría excelente. Bien, jóvenes, vamos a pasar al problema 5. ¿Podemos quedarnos un poquito más o le dicto la clave nomás? ¿El problema 5 les pareció difícil, jóvenes? A ver, ¿cómo van con el problema 5? ¿Mm? Dicto la clave nomás, ¿no? Mejor, ¿no? Para que se vayan a almorzar tranquilos. Pero más o menos ahí está el bosquejo del problema, ¿no? Hemos tenido, lastimosamente no se puede terminar este problema, o depende de ustedes, a ver, ¿no? Como no los veo hablando, entonces yo asumo, ya, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Hemos tenido un percance, así que nos podemos quedar un poquito más. Y acá te dice, ¿no? La mayoría de instalaciones eléctricas, tanto domésticas como industriales, y te mencionan esto, ¿no? Que tienes tres objetos conectados en paralelo, foco, plancha y televisor, cada uno con diferentes potencias, y te dice indique verdadero o falso, ¿no? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que estos tres señores están en paralelo, foco, plancha, televisor, ¿no? ¿Por qué en paralelo? Justamente porque tienen la forma esta, como la que vimos anteriormente, ¿no? Como esta de aquí. ¿Dónde está? Esta de aquí tiene una forma de ese tipo, ¿no? Acá estaría el foco, acá estaría la plancha y más arriba el televisor, algo así. Entonces, sabemos que están en paralelo. Y como están en paralelo, se cumple esta propiedad, jóvenes, que los voltajes en cada una de las resistencias deben ser iguales. Eso es lo que se cumple cuando tenemos resistencias en paralelo. Entonces, lo que podemos afirmar sin lugar a equivocarnos es que los voltajes, tanto para el televisor, para, para el televisor, para la plancha y para el foco van a ser iguales. O sea, para el foco, lo voy a poner así, voltaje del foco, de amarillo, esto es igual al voltaje en la plancha, y esto es igual al voltaje en el televisor. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Son, por lo que estamos viendo, que están en, en paralelo, los tres. Okay. Voy a recalcar, estos tres de aquí están en paralelo. Paralelo. Por eso estamos sacando esa propiedad. Ahora, nos dan de dato la potencia que disipa el foco, ¿cierto? Aplicamos esta fórmula nada más. A ver, buscamos el foco. ¿Dónde está el foco? El foco está aquí.
La potencia del foco es, ¿dónde está? Acá, 100 watts, ahí está. Entonces reemplazo en la formulita, potencia es igual a 100, igual intensidad de corriente, le voy a poner I de foco, y F de foco, por el voltaje. El voltaje, como están en paralelo, son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Y a su vez son iguales a este voltaje de aquí, de 200 voltios. O sea, a esto tenemos que agregarle que esto es igual a 200 voltios, por dato del problema. ¿Por qué, profesor? Repito, porque como estos tres están en paralelo y están en paralelo a su vez con ese toma corriente, y ese toma corriente tiene un voltaje de 200 voltios, entonces los tres estarán a 200 voltios también. Por eso que este voltaje también tiene que ser 200. Y de esa manera yo puedo calcular la corriente que pasa por este foquito de aquí, la corriente IF, que así le he llamado, IF de foco, ¿ok? O sea que la corriente IF sería igual a 0,5 amperios, ¿no? Facilito. Fácil. Proceso análogo, jóvenes, para la plancha. La plancha está aquí. Va a pasar una cierta corriente por la plancha, por aquí, por ejemplo. Corriente IP, ¿ok? De la plancha. Entonces, busquemos la potencia que disipa la plancha. Es un montón, te das cuenta, ¿no? Por eso que no tenga la plancha prendida. 1000 watts. Aparte que puede generar incendios, etcétera. Genera un montón o disipa mucha energía. La intensidad de corriente IP de la plancha multiplicado por el voltaje, que es exactamente el mismo, 200. Rápido, joven, ¿cuánto sería eso? Simplemente no se te cancelan dos ceritos, 5 amperios, ¿cierto? 5 amperios. Y así sucesivamente, joven, como un juego es esto, ¿no? Para el televisor, acá va a haber una corriente IT, le voy a poner. Corriente que pasa por el televisor. Aplicando esta fórmula, busquemos la potencia que disipa el televisor. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? Ya, el televisor es 200 watts. Ahí está. La potencia para el televisor es 200. Entonces, reemplazo 200 es igual a intensidad de corriente del televisor por el voltaje, que, repito, es el mismo para todos, porque están en paralelo, 200 voltios. La intensidad de corriente para el televisor sería de 1 amperio. Y con eso ya puedes responder cualquier pregunta, ¿no? Por ejemplo, te dicen, la intensidad de corriente que circula por la plancha es 10 veces la intensidad que circula por el foco. A ver, lo que podríamos hacer es dividir esta expresión entre esta expresión, ¿te parece? ¿Sí? Entonces sería IP5A 5 entre, ya para terminar, jóvenes, ya estamos acá. IF 0,5. Estamos dividiendo ambas ecuaciones, ¿ok? 0,5. Y eso ya es súper sencillo, ¿no? Acá sería IP entre IF igual a 10, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque este es un 5 entre 0,5 es un medio. Aplicando extremos y las propiedades de fracciones. Y conclusión, IP, intensidad en la plancha, es igual a 10 veces intensidad en el foco. ¿Y qué te dice? No, la intensidad de la corriente que circula por la plancha es 10 veces la intensidad que circula por el foco. Efectivamente, claro, ¿no? Verdadero. Verdadera sería. 2. La intensidad de la corriente que circula por el foco es la mitad de la que circula por el televisor. Claro, la del foco es 0,5, la del televisor es 1. Claro que es la mitad. Verdadero. 3. La intensidad de corriente que circula por la plancha es 5 veces la que circula por el televisor. Claro, mira, la plancha es 5 amperios, la de televisor es 1 amperio, es 5 veces, claro. Eso es verdadero también. 3 verdaderas en alternativa a la letra D. Problema bastante simple, ¿no? Lo hemos dejado para el último. Bien, jóvenes, con todo eso, acá tienen el procedimiento resumido. Le pueden tomar captura de pantalla también. ¿Ok? Bien,
Problema número 1, la letra A. Problema número 2, la letra B. Problema número 3, la letra C. Problema número 4, la letra C. Problema número 5, la letra A. Ya lo hemos hecho en clase ya. Problema 6, la B. Problema 7, la letra D. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Vamos a vernos la próxima semana con lo que es el tema de magnetismo. ¿Ok? Vayan leyendo, por favor. Es un tema un poquito complicado, pero vamos a verlo de la mejor manera. Un abrazo para todos ustedes, jóvenes. Cuídense bastante. Chao.